La densa jungla, un mundo de exuberante verdor, se extendía majestuosamente ante los ojos de Coco, mientras él, con una destreza admirable, trepaba ágilmente por las lianas entrelazadas y las ramas de los altos árboles que conformaban su inmenso reino. Este chimpancé, joven y robusto, había conocido la soledad desde sus días de infancia, un destino que lo marcó desde que su madre, su única compañía en aquel entonces, falleció cuando él aún era pequeño. En aquellos remotos rincones de la jungla, donde ningún otro chimpancé se aventuraba a adentrarse, Coco había establecido su refugio y su hogar. Para él, cada centímetro de aquella tierra salvaje era conocido como la palma de su mano, un territorio que había explorado y memorizado meticulosamente a lo largo de los años. Los días de Coco estaban marcados por la rutina y la supervivencia. Se pasaba las horas balanceándose con destreza entre las ramas de los gigantescos árboles, con los músculos tensos y los sentidos alerta, siempre en busca de las preciadas frutas y nueces que le brindaban sustento. A veces, descendía con gracia a tierra firme para calmar su sed en las aguas cristalinas del río que serpenteaba a través de la jungla. En otras ocasiones, se aventuraba por el suelo del bosque, con movimientos cautelosos y ojos avizores, en busca de insectos y otros tesoros culinarios que la selva pudiera ofrecer. Cuando por fortuna encontraba una fuente de alimento abundante, como un árbol cargado de frutas maduras o un hormiguero repleto de insectos, su emoción se manifestaba en gritos de triunfo que resonaban en la selva. Pero Coco no era un altruista en lo que respectaba a la comida. Como un ser acostumbrado a la soledad, protegía ferozmente su hallazgo, y su territorialidad se hacía evidente cuando, con determinación, golpeaba su imponente pecho y emitía intimidantes rugidos para ahuyentar a cualquier otro animal que osara acercarse y compartir su tesoro. La idea de compartir su comida no estaba entre sus prioridades, ya que la soledad había forjado en él un férreo sentido de la independencia y la autosuficiencia. Así, día tras día, Coco vivía en una aparente armonía con la jungla, un intrépido aventurero que había aprendido a subsistir en medio de la naturaleza implacable. La densa vegetación que lo rodeaba y los sonidos misteriosos de la selva eran su única compañía constante, y aunque su vida podía parecer solitaria en su interior, guardaba la fuerza y la determinación que solo la supervivencia en la jungla podía brindar. A pesar de que la jungla le proporcionaba abundante comida y refugio, Coco a menudo se sentía solo, una profunda soledad que le recordaba la pérdida de los brazos protectores de su madre. Cuando era apenas un crío, su madre solía acicalarlo con sus largos dedos, susurrándole palabras de amor mientras lo arrullaba para dormir. Aquellos momentos de ternura y calidez se habían desvanecido con su partida, dejándolo con una profunda añoranza. Sus recuerdos, vagos como sombras, evocaban las risas y los juegos con otros chimpancés jóvenes en su infancia, persiguiéndose entre la maleza, compartiendo travesuras mientras sus madres observaban de cerca, vigilantes y sonrientes. Pero todo eso había terminado abruptamente cuando su madre falleció, dejándolo solo en un mundo que, aunque rebosante de vida, carecía de un compañero de su especie. Días tras día, Coco se mantenía ocupado, concentrando su mente en la búsqueda de alimentos y materiales para construir su nido nocturno. La jungla era su hogar, su vida, pero en las noches, cuando la oscuridad caía y las estrellas asomaban tímidamente entre las copas de los árboles, un profundo vacío lo invadía. La soledad, en su momento una aliada necesaria, ahora pesaba como una carga en su pecho. Una mañana, después de saciar su sed en las frescas aguas del río, Coco captó un olor peculiar en el aire. Un aroma similar al suyo, pero diferente, cargado de la esencia de otros chimpancés. Su curiosidad lo llevó a seguir aquel rastro a través de la espesa vegetación hasta llegar a un pequeño claro. Allí, en una rama baja, se encontraba otro chimpancé joven, deleitándose con nueces. Fascinado, Coco observó cómo el otro chimpancé hábilmente mordía las cáscaras duras de las nueces con sus poderosos colmillos para acceder al delicioso interior. Luego, meticulosamente, recogía las nueces una por una y se las llevaba a la boca para saborear la dulce carne. El anhelo le apretó el corazón y Coco comprendió que estaba solo, pero no tenía por qué ser así. La idea de acercarse a este desconocido chimpancé cruzó su mente. Tal vez podrían compartir.
Tal vez podrían ser amigos. Sin embargo, antes de que Coco pudiera dar un paso adelante, el extraño chimpancé alzó la vista y lo vio. Sus ojos se ensancharon con sorpresa y temor al encontrarse con la imponente figura de Coco entre los árboles. Un grito de alarma resonó en la selva, mientras el otro chimpancé dejaba caer las nueces que tenía en sus manos y se precipitaba en una veloz huida, trepando ágilmente hasta desaparecer de la vista de Coco. El eco del grito resonó en los oídos de Coco y sintió cómo su corazón se encogía. Desanimado, se quedó mirando las nueces abandonadas en el suelo, consciente de que, después de todos esos años en soledad, debía parecer feroz y salvaje para los otros chimpancés. ¿Cómo podría acercarse a ellos si solo con su presencia asustaba a sus semejantes? Coco suspiró profundamente y se alejó cabizbajo, preguntándose si siempre estaría destinado a vivir en soledad, un alma solitaria en medio de la exuberante selva. Pero la vida en la jungla siempre guarda sorpresas y lecciones por descubrir. Unos días después, Coco se encontraba recostado perezosamente en una rama, disfrutando del cálido sol de la tarde. Su estómago estaba saciado con las ciruelas dulces que había comido antes y estaba a punto de dejarse llevar por el sopor de una siesta reparadora cuando de repente sus aguzados sentidos captaron extraños sonidos provenientes no muy lejos. Incorporándose rápidamente y con los ojos alerta, Coco miró a su alrededor, buscando el origen de aquellos ruidos misteriosos. Y fue entonces, en medio de la frondosa vegetación, cuando sus ojos se encontraron con algo que nunca había esperado ver. Acceso preferencial a los lugares para dormir y a las mejores fuentes de alimentos sin discutir. El líder del grupo, un imponente macho adulto con su melena plateada y poderosa mandíbula, dirigía el festín mientras las hembras se turnaban para recoger frutas y nueces y compartirlas con los más jóvenes. Mientras tanto, el joven chimpancé daba vueltas alrededor del trío, colgándose boca abajo de ramas cercanas o persiguiendo con destreza alegres insectos voladores. De vez en cuando, corría hacia una de las hembras en busca de consuelo, y ella lo acariciaba suavemente para calmarlo antes de enviarlo a jugar nuevamente con sus compañeros de juegos. Coco no podía dar crédito a todo lo que veía. Las dinámicas sociales que se desarrollaban ante él eran profundamente fascinantes. Los vínculos familiares y de grupo eran tan complejos como hermosos de contemplar. La armonía con la que compartían la comida, viajaban juntos y se aseaban mutuamente llenaba su corazón de una envidia sana. Por primera vez en muchos años, Coco volvía a sentir ese doloroso vacío de soledad dentro de sí. Aquellos momentos de ternura y compañía que había perdido tras la partida de su madre eran lo que más añoraba en su vida solitaria. Mientras observaba, su deseo de unirse a ese grupo crecía exponencialmente, pero también estaba lleno de temores. Tenía miedo de asustarlos, de perturbar la armonía que había observado con tanto asombro. Entonces, en un momento de profunda reflexión, Coco tomó una decisión. Sabía que tendría que acercarse lentamente y demostrar que no representaba una amenaza. Con el corazón latiendo desbocado, Coco comenzó a descender cuidadosamente del árbol donde se ocultaba, sin dejar de vigilar atentamente al grupo de chimpancés. Cada movimiento que hacía era calculado, procurando evitar cualquier gesto agresivo o brusco que pudiera malinterpretarse. Estaba decidido a ser parte de aquel grupo y había llegado el momento de poner fin a su soledad. Con determinación, avanzó hacia ellos, paso a paso, procurando no delatar su presencia de manera abrupta. Cada uno de sus movimientos era lento y preciso, y su mirada, llena de respeto y sumisión, no se apartaba de los demás chimpancés. Sabía que esta podría ser su única oportunidad para conseguir la compañía que tanto anhelaba, y no estaba dispuesto a desperdiciarla. Reuniendo su valor y con un nudo de emoción en la garganta, se aproximó con cautela hacia ellos, manteniendo la calma y demostrando con su lenguaje corporal que no representaba ninguna amenaza. A pesar de la ansiedad que sentía en su pecho, estaba dispuesto a luchar por lo que tanto deseaba: la oportunidad de pertenecer a un grupo, de experimentar la camaradería y el contacto con otros de su especie. Este iba a ser su primer e incierto intento de salir de su soledad y encontrar un lugar en el mundo de los chimpancés. Coco se acercó lentamente al grupo de chimpancés con paso vacilante pero decidido.
Cuando estaba a unos metros de distancia, se detuvo y estuvo inseguro de cómo proceder. El macho alfa lo vio primero y de inmediato se puso alerta, enfocando su mirada en el solitario chimpancé. Las hembras y el joven también voltearon a verlo, alarmados ante la presencia del desconocido. Coco levantó sus manos en un gesto sumiso para mostrar que no llevaba alimento ni objetos, solo buscaba comunicarse. Sin embargo, el líder comenzó a gritarle fuertemente, indicándole que se alejara. Su mensaje era claro: «Este es nuestro territorio». Coco sabía que sería arriesgado desafiarlo, así que comenzó a retirarse lentamente, sin apartar su mirada del macho dominante. Se alejó unos 50 metros y observó desde la distancia cómo el grupo volvió a relajarse y a continuar con sus actividades normales. Después de unos minutos, la curiosidad pudo más que el miedo de Coco, y lentamente empezó a rondar a la manada. Poco a poco, los chimpancés se fueron acostumbrando a su presencia, aunque seguían alertas y protectores de su territorio. El joven del grupo parecía ser el más curioso sobre este solitario que rondaba. En ocasiones, sus miradas se cruzaban, y Coco podía ver la chispa de interés en sus ojos. Un mediodía, el joven se aventuró unos metros lejos del grupo para observar más de cerca a este misterioso chimpancé. Lentamente, Coco levantó una mano en señal de saludo. El joven dudó, y luego, con valentía, se acercó más erguido y seguro para devolver el saludo tímidamente. Ambos se sentaron a una distancia prudente, contemplándose mutuamente por unos instantes. Coco sintió un destello de esperanza. Tal vez este joven e ingenuo chimpancé podría ser la llave para integrarse al grupo. Así pasaron varios días, Coco y el joven intercambiando miradas y gestos cada vez más cercanos. Una tarde, Coco encontró frutos silvestres y en un intento de gesto de buena voluntad, caminó en semicírculo, dejando varios frente al joven chimpancé antes de retirarse para darle espacio. Más tarde, vio complacido cómo el joven recogía los frutos y miraba a su alrededor buscándolo antes de llevárselos a comer. Poco a poco, el persistente Coco fue ganando confianza hasta tener sus primeras breves interacciones amistosas con el joven. Sabía que se estaba abriendo camino hacia una posible integración social. Solo necesitaría seguir demostrando paciencia, respeto y que no representaba ningún riesgo. La semilla de una nueva amistad estaba germinando, sacando a Coco de su soledad. Soledad estaba plantada, la amistad de Coco con el joven chimpancé continuó creciendo. Cada mañana, el solitario esperaba ansioso el momento en que su pequeño amigo se escabullía lejos de la vigilancia de los adultos para pasar unos minutos jugando juntos, compartían frutas y perseguían mariposas, disfrutando de su mutua compañía en medio de carcajadas y gritos de júbilo. Sin embargo, el joven debía siempre volver rápidamente con el grupo antes de que su ausencia fuera notada. El líder todavía desconfiaba profundamente de Coco y le lanzaba miradas de advertencia si se acercaba demasiado. Las hembras adultas parecían menos preocupadas, aunque mantenían su distancia. Coco empezó a pasar todo su tiempo siguiendo los pasos de la manada e imitando sus actividades diarias de búsqueda de alimento. Se esforzaba por memorizar dónde y cuándo preferían ciertos frutos y raíces para poder llegar primero y dejarles una porción antes de retirarse a una distancia prudente. Poco a poco, este comportamiento empezó a surtir efecto. Un mediodía, cuando Coco les dejó un montón de higos maduros y se alejó, vio de reojo cómo una de las hembras se acercaba cautelosamente para oler la ofrenda. Luego, ante la mirada atenta del grupo, tomó uno pequeño y lo probó. Al verificar que la fruta era buena, pronto los demás también se acercaron a comer. El corazón de Coco se llenó de alegría. Su plan para iniciar lazos funcionaba. Siguió implementando la misma estrategia con otros frutos y raíces, demostrando que podían confiar en él. Poco a poco, notó que ya no le gruñían cuando estaba cerca, e incluso a veces lo dejaban acercarse a comer de las sobras que ellos dejaban. Una mañana, el grupo bajó al riachuelo a beber agua y a refrescarse del calor. Coco también bajó sediento y se sentó a unos 5 metros de la orilla para observarlos. El líder lo miró, pero permitió su presencia, sumergiendo solo sus pies. Coco vio con envidia cómo los demás chapoteaban alegremente y salpicaban entre carcajadas. Anhelaba poder unirse a esos juegos inocentes,
Tal vez algún día, si seguía ganando su aceptación. De pronto, una roca suelta cedió bajo el peso del joven chimpancé, haciéndolo perder el equilibrio. Antes de que nadie pudiera reaccionar, cayó dando un grito y se hundió bajo la superficie. Sin pensarlo 2 veces, Coco se lanzó, lo sujetó firmemente del brazo y lo impulsó de nuevo hacia arriba, sacándolo del agua y empujándolo de vuelta a la orilla. El joven tosió y respiró agitadamente, mientras su manada lo rodeaba aliviada. Coco solo sonrió y se alejó. Esto lo hacía más digno de confianza. El rescate del joven chimpancé finalmente le valió a Coco la aceptación dentro del grupo. A partir de ese día, lo dejaron integrarse gradualmente en más de sus actividades. Aunque el líder todavía lo vigilaba de cerca, Coco sabía que debía seguir mostrando sumisión y respeto antes de ganarse por completo la confianza del alfa. Así, empezó a ceder siempre el paso a los demás cuando caminaban por la jungla y se hacía a un lado cuando buscaban alimento o lugares para dormir. Esperaba hasta el final para comer, beber o acicalarse, evitando cualquier comportamiento que se percibiera como amenazante. Solo se acercaba a los demás cuando era invitado, principalmente por las hembras o el joven. Con su pequeño amigo, cada día crecía más su vínculo. Pasaban horas persiguiéndose entre risas, aprendiendo juntos los secretos del bosque. A veces, incluso lograban escaparse para tener pequeñas travesuras, como robar huevos de aves o incursionar en el territorio de otros animales, volviendo rápidamente al grupo cuando eran descubiertos. Poco a poco, Coco comenzó a sentirse parte de algo por primera vez desde su infancia. Disfrutaba estar cerca de los demás, compartiendo expresiones y emociones. Cuando alguno estaba herido o enfermo, les llevaba hierbas medicinales. Si escuchaba peligro cerca, daba alarmas para alertarlos. Cuando el clima estaba tormentoso, buscaba con ellos los mejores refugios. Finalmente, llegó el día en que, mientras compartían higos, el líder macho se acercó a Coco y empezó a hurgar entre su pelaje en busca de parásitos. Coco sabía lo significativo que era este gesto de grooming entre chimpancés, así que se quedó quieto y silencioso, disfrutando de la cercanía. Pronto, las hembras y el joven se unieron, convirtiendo la sesión en una verdadera bienvenida social hacia él. Desde ese día en adelante, Coco se convirtió en un miembro activo y valorado de la comunidad. Ya no era visto como un extraño o una amenaza. Ahora tenía compañeros con quienes explorar el mundo, nutrirse y descansar mutuamente. Por fin, después de tanto tiempo en soledad, Coco había encontrado una familia y un lugar al cual pertenecer. Su vida tomó un nuevo significado, llena de interacciones, alegrías y retos compartidos en la jungla junto a aquellos que se estaban convirtiendo rápidamente en sus más cercanos amigos. Habían pasado algunas estaciones desde que Coco se unió a la pequeña manada de chimpancés y se había ganado su confianza y respeto. Ahora actuaba como el vigía no oficial del grupo, trepando a los árboles más altos y desplazándose rápidamente por la espesura para alertar sobre posibles peligros. Su aguda visión y audición eran invaluables para detectar a depredadores como leopardos, serpientes o águilas que pudieran representar una amenaza. Un mediodía, el grupo retozaba despreocupadamente en un claro, comiendo frutas y hojas tiernas. De pronto, Coco detectó un cambio en el comportamiento de las aves y los monos a su alrededor. Estaban inquietos, gritando agitados y reuniéndose en bandadas, como si buscaran ponerse a salvo. Preocupado, el chimpancé miró al cielo en busca de alguna señal de por qué los tenía tan alterados. Fue entonces cuando vio la amenaza. Oscuras y densas nubes de tormenta se estaban formando a lo lejos. Coco pudo distinguir los destellos de fuertes relámpagos en su interior y el retumbar de truenos acercándose. Trepó apresuradamente al dosel del bosque para tener una mejor vista y su temor se confirmó. Una enorme tormenta se dirigía hacia ellos. Rápidamente bajó de un salto al claro donde estaba su manada, aún ajena al peligro que se avecinaba. Coco corrió hacia ellos, gritando alarmado y blandiendo frenéticamente sus brazos para llamar su atención. Al principio lo miraron extrañados, hasta que un fuerte estruendo retumbó en el cielo. Todos levantaron la vista, y la oscura masa de nubes que se cernía fue suficiente para comprender la urgencia.
Siguiendo los instintos protectores tan arraigados en su especie, el líder tomó el mando, rugió órdenes y pronto el grupo completo se puso en movimiento, siguiéndolo obedientemente. Sin embargo, en la prisa y el caos inicial, el joven chimpancé quedó rezagado y nervioso, sin saber hacia dónde correr. Fue Coco quien lo tomó firme pero suavemente de un brazo para guiarlo mientras lo calmaba con gentiles palmadas en su espalda. Coco guió a toda la manada por un intrincado camino que solo él conocía, hacia una cueva secreta cuya entrada estaba bloqueada por densos matorrales. Una vez dentro, en la penumbra segura, el grupo se apiñó temeroso mientras la ferocidad de la tormenta descargaba toda su furia afuera. Duró casi 2 horas, pero finalmente escampó. Salieron ilesos de su refugio para encontrar su hogar transformado, pero a salvo. Todos miraron a Coco con nuevos ojos, que sin palabras expresaban eterna gratitud y respeto. Su liderazgo y protección ahora eran indiscutibles. En las semanas siguientes a la tormenta, Coco notó un cambio sutil pero significativo en la forma en que los otros chimpancés de la manada lo trataban. Ya no era solo un miembro más del grupo, se había ganado un lugar especial por su valentía e iniciativa para guiarlos y salvarlos del peligro. Las hembras adultas comenzaron a acudir preferentemente a Coco en busca de consuelo y apoyo. Los jóvenes lo seguían por la jungla, imitando todo lo que hacía e insistiendo en jugar con él. Incluso el orgulloso líder macho parecía buscar ahora su compañía y lo dejaba caminar o comer junto a él. Pero nadie mostraba más adoración por Coco que su fiel amigo el ingenuo chimpancé, que había sido el primero en acercarse a investigar quién era ese misterioso solitario que rodeaba su territorio, un enigma viviente en medio de la vasta jungla. Los 2 amigos, Coco y el joven chimpancé, eran ahora prácticamente inseparables, habiendo forjado un vínculo tan profundo que trascendía las palabras y se manifestaba en cada gesto y mirada. Sus días estaban marcados por la camaradería, durmiendo juntos bajo el dosel de hojas, compartiendo la escasa comida que encontraban y recorriendo su mundo lado a lado entre risas contagiosas, juegos intrépidos y aventuras que desafiaban los límites de su valentía. En uno de esos atardeceres que pintaban el cielo de tonos anaranjados y dorados, después de un extenuante día explorando la jungla, Coco y su inseparable compañero decidieron trepar a lo alto de un frondoso árbol. Desde esa elevada posición, disfrutaban de una vista panorámica incomparable. Contemplaron el resplandor anaranjado del sol poniente, mientras gradualmente cedía su lugar a la misteriosa oscuridad de la noche. Las primeras estrellas comenzaron a puntuar el firmamento, y el joven chimpancé, con ojos brillantes de asombro, miraba la bóveda celeste con una inocencia que encantaba. Luego, volteó su mirada hacia Coco y le regaló una sonrisa llena de camaradería y gratitud. En ese efímero instante, una profunda sensación de paz y satisfacción inundó el pecho de Coco. Recordó aquellos años atrás, cuando la soledad era su única compañera y su corazón se llenaba de tristeza en las noches solitarias. En ese entonces, él también buscaba refugio en las alturas de los árboles para contemplar el cielo estrellado, soñando con lo que sería compartir esos momentos especiales con alguien más. Durante tanto tiempo, la amargura y el vacío de la soledad lo habían atormentado, y cada día parecía ser una lucha sin fin por encontrar un sentido a su existencia. Sin embargo, ahora todo era diferente. El joven chimpancé se había convertido en su fiel compañero, un amigo en quien podía confiar plenamente. Y más allá de eso, había encontrado una comunidad entera de compañeros con quienes compartía vínculos profundos. Aquella amargura que alguna vez lo embargó se había transformado en un cálido sentimiento de pertenencia y gratitud que llenaba su alma. Sentía una profunda conexión con aquellos que ahora consideraba su familia. Coco estrechó a su amigo en un abrazo fraternal, una muestra de afecto que fue recibida con entusiasmo y correspondida con ternura. Mientras las estrellas titilaban sobre ellos, Coco se dio cuenta de cuán afortunado era. Recordó las noches frías y solitarias que solía enfrentar, anhelando la compañía que ahora disfrutaba sin restricciones. Los días transcurrían como una sinfonía de momentos compartidos. Los infantes correteaban persiguiendo mariposas, las hembras se acicalaban mutuamente con caricias gentiles mientras compartían frutas
y los machos demostraban su fuerza trepando árboles en juegos de competencia. La manada se había convertido en su hogar, y ningún miembro estaba destinado a enfrentar la soledad nuevamente. Mientras Coco acariciaba distraídamente la cabeza de su amigo, quien dormitaba a su lado, se dio cuenta de lo que la amistad le había regalado: identidad, seguridad y un propósito en la vida que antes le parecía inalcanzable. Recordó las noches gélidas en las que se aferraba a las bellotas amargas, luchando contra otros animales hambrientos. Ahora compartía festines sin preocupaciones, en un ambiente de camaradería y confianza. En ese momento, una voz conocida lo llamó desde las alturas. Era el joven chimpancé, radiante de entusiasmo, que había encontrado un nuevo tesoro de frutas para explorar. Invitaba a Coco a una nueva aventura juntos, y Coco, con una sonrisa en el rostro, se puso de pie de un salto para unirse a la exploración. Antes de adentrarse en la espesura de la jungla, Coco volvió su mirada una última vez al cielo estrellado. Allí, entre las lianas y la oscuridad de la selva, con su amigo tarareando alegremente a su lado, Coco se sintió verdaderamente feliz y completo. La amargura del pasado se había desvanecido por completo. Ahora, el presente y el futuro se extendían frente a él, más radiantes que el arco iris, gracias al calor, la luz y la magia de sus queridos amigos. Sabiamente reza el antiguo proverbio: mejor solo que mal acompañado, pero mejor bien acompañado que solo. Y Coco había encontrado en su amigo y en su manada un verdadero tesoro que atesoraría por el resto de sus días.